lo trajo por acá? Me dijeron que querían charlar un poco conmigo. ¿Quién quería charlar con usted? Usted me dijo Es un mentiroso este. Don Claudio No. Figueroa, sí, señor. Figueroa. Un tal Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Zanoli? Me anticipa la jugada y no está bueno eso, porque usted es un jugador de toda la cancha. Basta de adularme. Y bueno, vamos a poner las cosas en su lugar. que ya no sé. Perdón. Le traigo algo con inteligencia artificial, se me enoja. Le traigo una persona, un baluarte, una cuarta generación de Escaglias para que nos cuente la historia de la familia y también me esquiva. ¿Quiere que se la cuente yo? No, y usted sabe todo. Pero sí. Yo creo. Y bueno, mire, yo le pedí a Fernando que investigue un poquito. Pero no sé si te vas a dejar toquetear, porque quería ver a ver si ya sos investigable. Si yo tuve algún berretín de chico, sí, era ir a la municipalidad, ajá, tomar el ascensor, sí, ir a la biblioteca, sí, ya cuando era más grandecito, ir a leer al Eurípides, Sófocles, Eurípides, ¿no? Cuando estudiaba teatro, ¿verdad? Y cuando era más pequeño, sí, ir al museo. Pero estaban vivos cuando usted fue. Sí, que te diga, el gliptodonte estaba atado con una cadena. Bueno, no, pero todo inició así, don Lorenzo, ¿no? Lorenzo. Claro. El museo arranca ahí, inicialmente. Estaba en el tercer piso del Palacio Municipal y funcionaba justamente al lado de la biblioteca municipal, que fue donde arrancó, ¿no? Antes de tener su edificio propio. Bueno, sí. Vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Querés contarle a vos la historia o le damos un pie a tu papá para que cuente un poquito de cómo fue este paso de las 4 generaciones? Los dos son muy buenos. Pero vamos a escuchar a tu papá primero. Dale. Un pedacito lo podemos escuchar, ¿vale? El primer asentamiento del Museo de Ciencias Naturales fue en la casa o el rancho de Don Lorenzo, como lo denominaban todos los amigos, más mi abuelo. Eso ahí se formó las primeras colecciones. Posteriormente, cuando la municipalidad decidió incorporar toda esa colección que había hecho Don Lorenzo, se trasladó al tercer piso del Palacio Municipal, donde funcionaba conjuntamente lo que era la Biblioteca Pública y el Museo de Ciencias Naturales. Posteriormente se hizo este edificio, que se inauguró en el año 1967. Fue un edificio que se fue hecho expresamente para que funcione un museo adentro. En el museo actualmente se compone de una colección zoológica que llegan cerca de los 30.000 especímenes. Quiero recordarles que mi padre fue un gran coleccionista dentro de Argentina. Prácticamente nuestro museo tiene registros fósiles de los yacimientos más importantes que tenemos en Argentina. Yo salgo de mi casa y entro en mi segunda casa, que es esto. Además de tener una trayectoria trabajando acá adentro, todas las cosas se hacen gustosamente. No se siente, yo no tengo ninguna carga. Para mí es realmente delicioso poder trabajar. Además de esto, el grupo de trabajo que tenemos acá adentro, porque si no las cosas no se hacen, acompaña en cualquier iniciativa y cualquier proyecto que se desarrolle. Qué lindo volver a escucharlo en primera persona y no sé qué es lo que... Sin duda, sí, un lindo te recuerdo. surge. Sí, tal cual. Mira, esto lo habíamos recuperado hace 5 años y Fer no lo había escuchado. No se lo había... No había, o sea, no tuve la intención de acercárselo. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Sí. Todos sabemos que quien dispuso eso fue un antepasado prehistórico que decidió quedarse en ese lugar. ¿Cómo sería? ¿Qué encontraron en la plaza? ¿En la plaza? ¿Hace poco? Sí, se encontró un gliptodonte donde se hicieron las tareas de remoción de tierra para el complejo de estacionamiento subterráneo. Tenés razón. Que habíamos apostado mucho porque era un movimiento de tierra importante y como sabemos que Mar del Plata es un yacimiento paleontológico que es muy rico, tiene gran cantidad de fósiles, esperábamos algo así, pero bueno, ya habíamos perdido un poco las
Las Esperanzas, cuando ya estaban terminando de hacer el perímetro, dieron con el hallazgo de una coraza de gliptodonte, sí. Wow. Sí. Bastante enterita. Dentro de lo... Sí, dentro. Lo que pasa es que las máquinas, a veces el pasa. operario de la máquina, sabe. en la forma en la que está el conductor más la pala por no ahí, la ve. no la ve. Lamentablemente, Sí. una parte se llevó la máquina, la otra parte quedó cuando ¿Te se acordás? dio En el cuenta. Esquirno pasó más o menos lo mismo. Pasó más o menos lo mismo. Y ahora que están demoliendo Tienda Los Gallegos, ¿Mm? cuando se hizo la sucursal de Tienda Los Gallegos, Sí. creo que ese está en el museo, ¿no? Sí, sí, también hay un Esa registro caparazón ahí. está en el museo, sí. Y también cuando se hizo la Galería Sacoa, Sí. ahí también hubo una extracción de fósiles. Yo También creo se que abajo de desarrolló. mi casa hay una prueba, por lo menos. Y arriba también. No, arriba Arriba está la habitación de un fósil. ¿Querés que le diga? Pues sabés que cuando estábamos haciendo, no había agua corriente y estábamos haciendo el pozo, Sí. de golpe ¡fuc! Siguió de largo la mecha. Claro, No sé cuántos bueno, metros. eso es muy habitual. Los poceros siempre Sí, hablaban sí. de que eran ríos subterráneos, Sí, sí. porque ellos, claro, empezaban a poner el trépano y para que trabaje iban poniendo agua. Sí. Claro, llegó un momento que se encontraban con estas galerías que generaban Las cuevas, va. las cuevas que generaban unos Las cuevas, los animalitos peludos gigantes. particulares, que los peludos gigantes y todo un grupo, un elenco de perezosos terrestres que teníamos acá. Generalmente esas galerías se rellenaban con sedimento, pero hay casos en que hay tramos bastante grandes que quedan vacíos. Entonces cuando el trépano llegaba ahí, ellos empezaban a tirar agua y el agua se le iba, no entendían qué pasaba. Bueno, cada vez que eso sucede es que daban con alguna de estas Claro. galerías Tiene que seguir de largo, buscar el pozo hasta buscar la napa. Claro. Bastante profunda. Hay muchos. Siempre decimos, de Mar del Plata es una ciudad la que nosotros vemos, pero hay otra por debajo que está llena de estas galerías que generaban estos animales. ¿Y cuánto por descubrir entonces? Y sí. Siempre. Siempre hay potencial en Bueno, Mar del Plata. un tal Ameguino anduvo antes por acá. Un tal Ameguino que era bastante reacio a salir de su laboratorio. Sí. De las 6 veces que salió a investigar en Argentina, 4 estuvo en Mar del Plata. Sí, sí. Mar del Plata es un yacimiento excepcional por la cantidad de fósiles que tiene y también tiene un lado histórico, porque desde hace más de un siglo y medio que se viene investigando. Bueno, además tengo entendido que son objeto de consulta internacional. Sí. Los trabajos, los experimentos que ustedes, Por supuesto. las investigaciones, mejor dicho, no Exacto. experimentos, las investigaciones que ustedes hacen, ¿no? Todas las Tiene piezas gente de que se distintos lugares recolectan, del mundo, ¿no? claro, van a parar a la colección. Una de las finalidades de nuestro trabajo es rescatar la pieza que está en la barranca, que siempre, una vez que la erosión la expone, está en riesgo de romperse. Por eso nuestro trabajo, monitorear con frecuencia y retirando los materiales, se limpian en el laboratorio y después se preparan con ciertos materiales, lacas especiales para consolidarlos y que resistan el paso del tiempo. Y el objetivo final es que luego pueda venir un investigador y obtener la información que aporta cada una de esas piezas. Cuando decís las barrancas, ubiquemos geográficamente, porque creo que se divide en dos. Mar del Plata, ¿no? claro, es como que tiene dos momentos del tiempo. Dos yacimientos distintos. En realidad, Mar del Plata tiene dos yacimientos bien distintos, bien distanciados en el tiempo. Tenemos lo más antiguo, que es muy antiguo, que es lo que nosotros llamamos Formación Balcarce, que son ni más ni menos, todos los marplatenses la conocemos, es lo que le llamamos la piedra Mar del Plata, con la que se hacen las defensas fronteras, exactamente, los frentes de tantos chalés de ese momento en el que estuvo de moda y que se podía hacer, porque hoy es un incosteable. Sí, y además no hay picapedrero. No hay picapedrero ya, claro. Eso forma un estrato geológico que tiene 400 millones de años de antigüedad. Eso es muy, muy viejo. Estamos hablando de que en ese momento del tiempo la vida estaba circunscrita al mar. Recién en los continentes empezaban a invadirlo las plantas, lo que se le llamó la terrestrialización. Pero tampoco nos imaginemos que eran plantas como pastizales o árboles, eran musgos. Recién, digamos que los continentes empezaban a ponerse verde y toda la vida estaba circunscrita a los mares. De hecho, son fósiles tan antiguos que no encontramos hasta ahora restos somáticos, o sea, no encontramos partes de hueso, porque en su gran mayoría eran invertebrados. Lo que encontramos son trazas, otra característica, otra categoría de fósiles que se le llama ignofósil, que son las trazas que dejaron
estos animales de cuerpo blando mientras interactuaban con el fondo. Por ahí son galerías, son tubos, otros son asentamientos. Esto se ven las sierras acá. Claro, porque las sierras, por ahí. Exacto, todo lo que es el sistema de Tandilía la Brava, es ese tipo de rocas, lo que es el Paseo de Ávila, la Loma de Colón, claro. Todos los bichos la Loma de Punta Iglesia, todos esos afloramientos rocosos naturales. Vamos a escuchar las noticias de las 5 de la tarde. Espero que haya noticias buenas. De las otras las noticias no son ni buenas ni malas, son noticias. Hay noticias buenas y noticias de las otras. No, las noticias son noticias. ¿Qué quiere que lo diga? ¿Qué va a hacer? Hágase caso. y que cuente la historia. Hemos dividido, o él había dividido en dos bueno, sectores sigamos puntuales. Escuchando. Es una clase de... ¿Cómo le llamamos? Un poco de historia de la vida sería esto. Bueno. Pero desde el lado de vista biológico, no histórico. Hay toda una rama en la paleontología que combina lo que es la geología y la paleontología y se va describiendo toda la evolución de la vida desde momentos tan tardíos como el yacimiento que tenemos acá en Mar del Plata, que se llama Formación Balcarce, de 400 millones de años hasta la actualidad. De este yacimiento lo más importante que tenemos es que encontramos hace unos años unas trazas de unos peces, se llaman de una forma abatoidea, que serían como estos peces aplanados parecidos a las rayas o a los lenguados. Los encontramos en un bloque de una defensa costera, lo cual estaba dando cuenta de un registro muy antiguo de peces que no se había hecho hasta ahora en Formación Balcarce. Perdón, cuando decís un bloque, es una de esas piedras con las que se hacen las escolleras. Con las que se forman las escolleras. Digamos las escolleras de té para ganar a la erosión, para detener la erosión marina. Dentro de una de esas placas, o sea que las trajeron de la sierra. Vienen de las canteras. De las canteras, claro, de Batán. Exactamente. En esos bloques encontramos estas marcas de asentamientos que evidentemente eran de peces, lo cual ya era un hallazgo muy importante. Pero más allá de eso, luego esas trazas se las mostramos a ciertos especialistas y un geólogo que trabaja en las canteras de Batán encuentra una de esas trazas en una superficie de una cantera en explotación, pide que limpien un poco más esa superficie y empiezan a aparecer cada vez más de estas trazas hasta que lo que se limpia es una especie de duna, así como nosotros tenemos los médanos formados por el viento. Bajo el mar también hay sectores en los que hay dunas. Acá se encuentra una de estas dunas grande, una mega hóndula, y resulta que cuando terminan de limpiarla, nos encontramos con que había más de 100 trazas de estos peces, con la particularidad de que estaban todas... Un cardumen, exactamente. Me spoileaste el hallazgo, porque lo que lo hizo más interesante todavía es que todas esas trazas estaban con la misma orientación. Eso da cuenta de que estaban haciendo frente a una corriente de agua. ¿Se produjo un terremoto? No, porque lo que se preserva acá, lo que encontramos en las rocas puede haber sido un asentamiento de muerte. No, esto lo que pasó es que era todos estos peces se asientan, han estado descansando y en un momento ese cardumen se levanta y se va. Cuando se levantan dejan las marcas. Pero lo más relevante de esto es que tenemos en Mar del Plata, con ese registro, la evidencia más antigua de peces con un comportamiento gregario, un cardumen. Mundo. Esto es en el mundo, sí. Claro, o sea, por eso decíamos que Mar del Plata es un centro de información sobre esta cuestión. Tenemos la evidencia más antigua de un cardumen en la historia del planeta Tierra. Lo tenemos acá en nuestras canteras de acá de Mar del Plata. Después tenemos otro momento del tiempo muy distante, que son los últimos 5 millones de años. Pasamos de 400 a los últimos 5 millones de años. De los 5 millones de años al presente. Por eso es que en Mar del Plata, que es una pregunta muy recurrente en el museo, no tenemos restos de dinosaurios. Los 2 dinosaurios que exponemos en el museo son réplicas de convenios que hemos traído con museos del sur, de Patagonia. Nosotros le damos mamíferos, que es lo que encontramos acá principalmente en la zona, y ellos nos dieron estos dinosaurios. Pero todo el periodo en el que vivieron los dinosaurios, que fue desde hace 250 millones de años hasta los 65, no está representado en ninguna barranca de Mar del Plata. Por eso es que nunca se han encontrado y seguramente no se van a poder encontrar, porque si hay algún
estrato de esa antigüedad va a estar muy profundo, ¿no? Nosotros necesitamos que los estratos que portan los fósiles, por alguna cuestión tectónica, afloren en superficie y que la erosión empiece a exponerlos. Así que bueno, por ahora no hay posibilidades. Por ahora no hay posibilidades. Así que pasamos a los últimos 5 millones de años de historia natural, y Mar del Plata en ese sentido tiene otra particularidad, es que esos 5 millones de años entre las barrancas del sur, que son más viejas, digamos del Faro para el sur, hacia el lado de Miramar, y del casco de la ciudad hacia el lado de Santa Clara, hacia el norte, entre los dos yacimientos tenemos una secuencia casi continua de estos últimos 5 millones de años. Y en esos 5 millones de años se da un evento muy importante en toda América, que se llama el Gran Intercambio Biótico Americano. Esto es ni más ni menos que la unión de Sudamérica con Norteamérica. Sudamérica, desde hace unos 50 millones de años atrás, quedó aislada del resto de los continentes. Quedó como hoy en día podemos ver Australia, Oceanía. Era un continente rodeado de mar. Entonces la fauna que tuvo en su momento fue evolucionando de manera diferente a los animales que había en otros continentes. Hace unos 5 o 6 millones de años empieza a levantarse el Istmo de Panamá y se empiezan a juntar de manera gradual, se empiezan a conectar Norteamérica y Sudamérica. Y en esa unión es que vamos a ir teniendo este intercambio biótico, o sea, este intercambio de formas de vida, porque va a haber animales que vienen de Norteamérica a ingresar a Sudamérica y viceversa. También tuvimos representantes de nuestra fauna que terminaron ingresando en el continente. Los del mar y los del aire y la tierra. Pterodáctilos. Pero bueno, en ese intercambio, el lugar en el que mejor se ha estudiado, de casualidad, vuelve a ser Mar del Plata. Porque uno dice, bueno, animales que venían desde Norteamérica y pasan por Centroamérica, uno debería ir a buscarlos a Venezuela, que es donde dan el primer paso, y ir encontrándolos. Pero el ambiente sedimentario no se dio para ese momento del tiempo en esos lugares, y sí se dio acá. Entonces todos los estudios que dan cuenta de cómo los animales que vivían en Norteamérica se fueron incorporando a nuestra fauna, salieron de publicaciones hechas con los materiales que sacamos acá en Mar del Plata, en nuestros yacimientos. Da para mucho esto. Tengo una última pregunta jodida. Vale. ¿Tienen todo el apoyo que se merece nuestro querido Museo de Escaglia? Y estamos ahí, siempre tenemos faltantes. A mí me dolió mucho las reformas que han hecho últimamente, para mi gusto. A lo mejor estoy equivocado. No, está bien, no estás equivocado. Lamentablemente son cosas que nos exceden, pero... No, está bien. Listo, basta. No, está bien. No vamos a hacer nada. Habrá que cambiar. La última pedí una porción. Un descuento. Me deja hacer un aporte porque igual de la pizzería ni hables, porque eso me voy a la después vamos a charlar y tomar. Fer, de lo que contó tu papá de la historia de los Escaglia, ¿hay algo que falta porque por ahí le quedó corto? Lo que él contó en ese momento es bastante sintético. Por ahí la génesis del museo es un poco más larga, y por ahí un poquito más interesante, en el sentido de que don Lorenzo, cuando comienza su colección de fósiles, que era una colección privada, él siempre tuvo la añoranza y el sueño de que terminaran en un museo, de generar un museo. En ese momento, como no se podía, él lo que hizo fue dar a conocer a toda la ciudadanía estos restos fósiles que iban sacando en su chacra que él tenía acá en la calle 9 de Julio. O sea que eso, ellos iban, claro, cerca de la estación, ahí por donde hoy están los silos. Sí, sí. Él exponía al público y la gente que pasaba podía entrar y ver estas, imagínense lo que serían esas bestias tan raras, estamos hablando de década del 20 del siglo pasado. Así que de alguna manera supongo que se habrá hecho una cierta fama como el loco de los huesos. Que era famoso. Esa colección fue creciendo y en el año 36
se hace en conmemoración a la muerte de Florentino Ameghino, que fue un prócer de la paleontología para Argentina. Se hace un rostro que se talla en la roca, en estas mismas rocas que forman la formación Balcarce, de la que hablamos hoy, que tienen 400 millones de años. Se hace un busto, un rostro de Florentino Ameghino, y para ese acto se lo invita al gobernador de la provincia y a los directores de los museos principales de ese momento, que eran el Museo de la Plata, el Museo Argentino, y vienen especialistas, encargados de los laboratorios de paleontología, a ese acto. Como el intendente en ese momento se daba cuenta de la temática del acto y sabía de la colección de Don Lorenzo, le pide si no le puede prestar parte de esa colección para hacer una exhibición, una cosa anexa en un salón del Hotel Provincial de la Rambla. Entonces es ahí cuando estos especialistas ven la colección que había generado Don Lorenzo, que estaba proveniendo de Mar del Plata, y que entre todos logran convencer al gobernador de la necesidad que había de que en Mar del Plata se generara un museo, tanto que pudiera albergar la colección de Don Lorenzo, como para que también pudieran seguir realizando estos trabajos de extracción, ¿no? Y así es como nace el museo, cuando me dice mi papá, en el tercer piso del Palacio Municipal. Ahí Don Lorenzo cede su colección, la dona, ya para ese momento costaba de unas 800 piezas, y junto con eso, como era el primer museo de la ciudad, en realidad se constituye el Museo Histórico Tradicional y Regional Florentino Ameghino. Ahí había un montón de cosas. Estaba la colección de Don Lorenzo, había animales taxidermizados, había manuscritos de monedas. Sí, era un compendio que era lógico, porque era el primer museo de la ciudad, lógico, ¿no? Hasta que después, bueno, la colección sigue creciendo, porque lo normal de las colecciones biológicas es que crezcan. Cuando ya no hay más lugar ahí, el municipio hace el museo en la Plaza España, que fue el primer museo y el único que el municipio construye especialmente ese edificio para hacer un museo. Claro. Bueno, tendremos otra oportunidad, Fernando. Cuando quieran. Te agradezco muchísimo. No le hagas mucho caso a ¿Me permite hacerle un regalo? No, yo quiero una cosa. Dígame, lo que usted quiera. Diga, por favor, es un algo placer. de imágenes hay en la historia de la televisión marplatense del Museo Oscar. Bueno, me spoileó lo que iba a decir. Siempre pide. A partir de las 18 horas vamos a poner una nota que teníamos guardada de tu papá y vamos a escuchar un poquitito nada más, porque te traje para darte las ganas, nada, ¿vale? Bueno, la extensión de los túneles, ahora estamos más de 30 metros y aún seguimos avanzando, estamos trabajando aún. La profundidad en que se los encontró, en este momento estamos cerca de los 15 metros de profundidad. Eso no quiere decir que el animal hizo una cueva intrusiva desde la superficie hasta los 15 metros, no. Sucede que... Basta. A las 18... En la historia, ¿cómo es? Historia de la televisión marplatense, nuestro canal de YouTube, y en agradecimiento por compartir estos momentos que nos diste a todos, este tiempo donde aprendió el señor Eduardo. Gracias, Fernando. La verdad, para mí fue volver a la niñez. Era el paseo en el centro, era tomarse el Belgrano o el tranvía y bajar en Luri Irigoyen y al tercer piso, en el ascensor. Yo pensé un día me acuerdo, un amigo se pegó un susto porque se nos paró el ascensor en el medio del viaje y lloraba como un loco. ¿Lo podemos investigar un poquito? A ver qué descubrimos ahí adentro. Bueno, mandámelo una mañana para el museo y lo vemos. Y además querés que te diga, quiero un recuerdo para mi amigo que trabajó muchos años allí, que colaboró mucho con nuestro programa. Vos lo recordás, ¿no? Alejandro sí. Rondas, ¿no? Sí. Sí, me acordaba de que más de un hallazgo vos hablabas con él. Sí. Y después sé que también venía a verte. Gran músico. Eso te iba a decir, no solo por los fósiles, porque él era un gran músico. Además, autor. Y el padre hizo una cantata fenomenal que se hizo con la Orquesta Sinfónica Municipal en el Teatro Lido hace muchos años, y tuve la fortuna de compartir la presentación con una de las mejores voces de la locución que tuvo Mar del Plata, que fue el negro Rosas.
Daniel Rosas, compañero del canal, ¿no? Sí, obvio. Y de la radio. Allí el papá de Alejandro fue el compositor, ¿no? De ese oratorio a Carlos Gardel. Una maravilla. Una maravilla. Está grabado, eso lo tenías que poner vos. Cuando usted me diga, buscamos, todo hay que recuperar. Y un pequeño comentario, también está conectado con la televisión porque el hermano tiene una de las productoras más importantes de televisión que tiene Mar del Plata, que es Pablo Escaglia, que no se dedicó a la paleontología, sino se dedicó a los medios de comunicación como yo, y es uno de los mejores, una de las mejores productores. No, yo no. Pixel y... yo he grabado con ellos. Gracias, Fer. No, De mi gracias parte, a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.